En este lunes de la tercera semana de Cuaresma, la Iglesia nos invita a reflexionar en el rechazo que sufrió Jesús en su propia ciudad y entre los suyos, en Lucas 4, 24 al 30. Se los leo. En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. El contexto del relato de hoy es el siguiente. Jesús, al inicio de su vida pública, después de ser bautizado por Juan y tentado en el desierto, volvió a Galilea y poco después a Nazaret, el pueblito en donde se había criado. Nazaret era un pueblito muy pequeño, conformado por algunos pocos clanes familiares, en donde todo se conocía. Allí, entre su gente, Jesús vivió más de 30 años ejerciendo el oficio de carpintero. Un tiempo atrás, Jesús había dejado Nazaret para irse al sur, a Judea, a escuchar a Juan hablar de la inminente llegada del reinado de Dios y hacerse bautizar por él. En Judea, en donde parece que se quedó por algún tiempito, conoció a Andrés y seguramente a su hermano Pedro. Y una vez que apresaron al Bautista, Jesús decidió continuar con el anuncio del reinado de Dios y decidió hacerlo desde Galilea, al norte. Pero no volvió inmediatamente a Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en donde vivían Pedro y Andrés, quedándose en casa de Pedro. Rápidamente se hizo conocido en Cafarnaúm y sus alrededores, y Lucas nos dice que su fama se extendió por toda la región. Y recién entonces decidió volver a Nazaret a visitar a los suyos. Hacía tiempo que Jesús había partido y lo había hecho solo, y ahora volvía a su pueblo, no solo precedido de una cierta fama, sino con unos amigos desconocidos para Nazaret, sus discípulos, a los que había invitado a que lo siga. Es de suponer que la vuelta de Jesús, y con esa compañía, debió causar alboroto en el pueblo. Unos días después de su llegada, el sábado, como buen practicante judío, fue con los suyos a la sinagoga. Como el pueblo era pequeñito, el sábado solía encontrarse todo el poblado en esa sencilla sinagoga de Nazaret. El jefe de la sinagoga podía invitar a cualquier judío adulto a que lea la escritura y la comente. Y esta vez invitó a Jesús, el recién llegado. Entonces le entregaron el rollo del profeta Isaías y lo leyó. En ese tiempo no había libros como hoy los tenemos. Lo que hacían era escribir sobre trozos de pergamino que después unían cosiéndolos, formando una larga tira que enrollaban por ambos extremos. Jesús abrió el rollo y leyó el texto de Isaías 61, 1 al 2, en donde el profeta anuncia lo que sucederá cuando llegue el Mesías. Dará la vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, alegría a los pobres y anunciará el año del perdón, en donde toda deuda y todo pecado quedará perdonado. Sin embargo, en su lectura, Jesús se salta la última frase del verso 2, que dice que el Mesías llegará a anunciar el día de la venganza de nuestro Dios. Pues para Jesús el Mesías llegará a traer el perdón universal, y no a vengarse. El perdón y la alegría mesiánica alcanzará a todos los pueblos, incluyendo a los enemigos de Israel. Y al momento de explicar lo que había leído, les dice que esta profecía de Isaías se está cumpliendo hoy, dándoles a entender que Él es el Mesías, y que Él es quien traerá la liberación de todos y el perdón universal. Lucas nos dice que la primera reacción de la gente, de los de su pueblo, fue de admiración y entusiasmo.
Pero inmediatamente, como si recién cayesen en cuenta de lo que acababa de decir, su admiración se convirtió en dudas y su entusiasmo en rechazo. Ellos, los que lo conocieron de siempre, no pueden aceptar que Jesús pueda ser el Mesías. Imposible, pues el Mesías debía ser fuerte y poderoso, con suficiente riqueza y ejércitos para vencer a los romanos y echarlos de Israel. Y Jesús no tiene nada de eso. Es un sencillo y honesto carpintero del lugar. Además, nunca mostró nada que les pudiese hacer sospechar que pudiese ser el Mesías. Además, los galileos eran particularmente nacionalistas, pues por siglos habían sido víctimas de invasores extranjeros y vivían constantemente esforzándose en afianzar su identidad judía. Y si ahora Jesús venía a decirles que el Mesías también liberará y perdonará a los extranjeros, ya era demasiado. El rechazo de los de su pueblo, de los de su propia familia, fue inmediato. A este punto el texto de hoy nos dice que entonces dijo Jesús al pueblo en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. En su defensa, pues, Jesús les recuerda un refrán popular: ningún profeta es bien mirado en su tierra. Pues ninguno de los suyos está dispuesto a aceptar que alguien, al que han conocido toda la vida como un tranquilo y pacífico carpintero, venga ahora a proclamarse Mesías. Sucede que no solemos estar abiertos al cambio, no solemos darle al otro la posibilidad de ser diferente de como siempre ha sido. Etiquetamos a las personas y no les sacamos la etiqueta hasta que se mueran. Detrás de esta rigidez hay algo de celos o de envidia, pues no soportamos que los que siempre han estado detrás ahora pasen a estar delante. Y nos resistimos a aquellos que no han mostrado ciertas cualidades que desconocíamos y que de repente las muestren, pues nosotros quedamos relegados. Pero Jesús sigue con su defensa, y para mostrarles que ningún profeta es bien recibido en su tierra, les recuerda dos breves historias de dos profetas que mostraron su poder con extranjeros, pues los suyos los rechazaban. La primera historia es la del profeta Elías en 1 Reyes 17, 8 al 16. La historia cuenta que en tiempos del rey Acaz sobrevino una terrible sequía. Dice el texto que duró 3 años y 6 meses. Y faltaba agua y alimentos. Hubo una gran hambre en todo el país. En eso, el profeta Elías, que también pasaba hambre y sed, se acercó a casa de una viuda extranjera en Sarepta, al norte de Israel, en Sidón, que con las justas tenía un poco de harina y aceite para hacer algo para ella y su hijo y después disponerse a morir. Y en esa situación, Elías le pidió un poco de agua y algo de comer. Ella, preocupada, le dijo que solo tenía suficiente para una última comida, y Elías le dijo que no tenga temor, que haga lo que le había pedido. La mujer le creyó y compartió con Elías lo poco que tenía. Y entonces sobrevino el milagro. No le faltó harina en el frasco, ni aceite en la vasija, hasta que volvió la lluvia. Y Jesús entonces dijo a los suyos: habiendo tantas viudas necesitadas en Israel, Elías le fue a hacer el milagro a una viuda extranjera, porque ella sí le creyó. Y la segunda historia es la del profeta Eliseo, en 2 Reyes 5, 1 al 14. Naamán era un general de Siria que enfermó de lepra, y una de sus esclavas, judía, le dijo que en Israel había un profeta que la podía curar. Su rey entonces lo envió a Israel para que sea curado. Pero Eliseo, el profeta, en lugar de recibirlo, le mandó decir que se bañase 7 veces en el río Jordán y que se curará. Naamán se molestó porque el profeta ni siquiera se había dignado ir a verlo y pensó regresar a su tierra. Pero sus siervos lo convencieron de que hiciese lo que mandaba el profeta. Naamán se bañó 7 veces en el Jordán y quedó curado. Entonces Jesús dijo a los suyos que habiendo tanto leproso necesitado de curación en Israel, Eliseo le hizo el milagro a un general sirio porque éste sí le creyó. Lo que Jesús les dice con estas dos historias es que si su pueblo creyese en él, les demostraría ser el Mesías.
Según Lucas, hasta ese momento Jesús no había hecho ningún milagro. Empezará a hacerlos inmediatamente después, pero no entre los suyos. Sin embargo, el pueblo de Nazaret, en lugar de abrirse al anuncio de Jesús, lo rechazó. Y dice el texto que al oír los dos ejemplos que les puso Jesús, se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Imagínense lo que puede hacer el rechazo. Los de su propio pueblo, muchos de ellos familiares suyos, estuvieron dispuestos a asesinarlo. Porque eran demasiado osadas las pretensiones de Jesús. No podía ser, pues lo conocía. Sin embargo, el texto termina diciéndonos que Jesús se abrió paso entre ellos y se alejó. Recién había iniciado su anuncio de la buena noticia y todavía faltaba mucho para que lo maten. Pero el intento que sufrió en Nazaret fue un primer aviso de que la buena noticia que estaba anunciando era peligrosa y que si seguía con ese anuncio, llegará un momento en que no podrá salvarse. Esto que le pasó a Jesús debe ser un aviso también para nosotros, pues si decidimos vivir nuestras vidas de otra manera, manteniéndonos siempre en la verdad, nunca y por ningún motivo mentir, si decidimos ser siempre justos en todas las decisiones que tomemos, aunque ellas no nos beneficien, más aún perjudiquen a nuestros familiares y amigos, y si decidimos defender la vida en favor de una vida digna, ayudando y compartiendo lo que tenemos, es muy probable que nuestros familiares y amigos no entiendan nuestro cambio de vida. Les parecerá una locura, pues nadie es profeta en su tierra, ni en su casa, ni entre los suyos, y nos desprestigien y nos rechacen. Pidámosle pues a Dios su ayuda para hacer siempre lo que Él quiere, a pesar de la oposición y del rechazo de los que queremos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.